Hay emociones que un hombre nunca dice en voz alta, pero eso no significa que no lo estén rompiendo por dentro, porque el silencio masculino no es vacío. Alejandro tiene emociones que casi nunca dice en voz alta, pero eso no significa que no lo estén rompiendo por dentro. El problema no es lo que siente, el problema es todo lo que aprendió a no expresar. Porque el silencio masculino no es vacío, es carga. Es un espacio lleno de pensamientos que no encuentran salida, de emociones que no tienen permiso para existir. Y Sofía, desde afuera, no puede verlo. Ella solo ve lo evidente, que Alejandro está más distante, más frío, más cerrado. Y entonces su mente empieza a construir explicaciones simples: ya no le importo, ya lo superó, ya siguió con su vida. Pero la realidad interna de Alejandro es mucho más compleja que eso. Porque dentro de él no hay indiferencia, hay conflicto. Hay una guerra silenciosa entre lo que siente y lo que aprendió a mostrar. Entre lo que su corazón quiere expresar y lo que su orgullo le obliga a esconder. Y ese choque interno no lo deja en paz, aunque por fuera parezca tranquilo. A muchos hombres como Alejandro nunca les enseñaron a gestionar emociones. Les enseñaron a resistir. A no quebrarse. A no depender. A no mostrarse vulnerables. Les enseñaron que hablar de lo que sienten es perder control. Y cuando alguien crece con esa programación, no deja de sentir, simplemente aprende a esconderlo mejor. Por eso Alejandro no desaparece emocionalmente, solo se desconecta de lo que siente. Lo entierra. Lo guarda en un lugar donde nadie lo vea, ni siquiera él mismo. Pero lo enterrado no desaparece. Se transforma. Se transforma en silencio incómodo. En respuestas cortas. En frialdad que no siempre es intencional. En decisiones que ni él mismo entiende del todo. En una distancia emocional que confunde a Sofía, porque desde afuera parece que todo se apagó, pero por dentro todavía hay ruido. Sofía interpreta la ausencia como desinterés, pero muchas veces es confusión emocional. Alejandro no siempre sabe cómo procesar lo que le pasa, así que lo evita. Y lo que se evita no se resuelve, solo se acumula. Y ahí es donde nace el verdadero conflicto. Porque cuando alguien no sabe expresar lo que siente, no deja de sentirlo, solo lo convierte en otra cosa. A veces en orgullo. A veces en silencio. A veces en una calma falsa que parece estabilidad, pero en realidad es desconexión. Sofía no está viendo falta de emoción, está viendo una emoción mal gestionada. Está viendo a alguien que siente demasiado, pero no sabe qué hacer con eso. Y eso cambia por completo la forma en la que debería interpretar su distancia. Porque Alejandro no está vacío. Está lleno. Lleno de cosas que no sabe nombrar. Lleno de pensamientos que no puede organizar. Lleno de una lucha interna que no se ve, pero se siente en cada una de sus ausencias. Y entender esto no es para justificarlo, es para ver la realidad con más claridad. Porque no todo silencio significa olvido. No toda distancia significa desinterés. A veces, lo que parece frialdad, es simplemente alguien tratando de no desbordarse por dentro. Sofía tiene que entender algo que cambia completamente la forma en la que interpreta a Alejandro. El silencio de un hombre no siempre significa que no le importa. A veces significa exactamente lo contrario, que le importa demasiado, pero no sabe cómo manejarlo. Alejandro no fue educado emocionalmente para expresar lo que siente. Desde muy joven aprendió un código silencioso: no llores, no hables de eso, aguanta, sé fuerte. Y con el tiempo, ese mensaje se vuelve identidad. Ya no es algo que escucha, es algo que se convierte en su forma de vivir. Entonces, cuando Alejandro siente algo profundo, no siempre lo expresa. No porque no sea real, sino porque no tiene el lenguaje interno para traducirlo. Lo siente, pero no lo dice. Lo vive, pero lo esconde. Y lo más peligroso es que empieza a confundirse a sí mismo. Yo mismo, como Alejandro en muchos momentos, he pasado por etapas donde había demasiado dentro de mí, pero afuera parecía nada. Y cuando alguien me preguntaba, ¿qué te pasa?, la respuesta automática era nada.
No porque no pasara nada, sino porque no sabía cómo abrir esa puerta emocional sin sentirme expuesto. Sofía, desde su perspectiva, ve el silencio y lo interpreta como distancia emocional. Pero lo que no ve es el caos interno que puede existir detrás de ese silencio. Pensamientos que no se organizan. Emociones que no encajan. Decisiones que no se sienten claras. Y en lugar de expresarlo, Alejandro se encierra. Ese encierro no es indiferencia. Es sobrecarga emocional mal gestionada. Es alguien que siente demasiado, pero no sabe dónde ponerlo. Y cuando eso pasa, el resultado no es explosión, es apagamiento. Es una forma de protección. Por eso Sofía a veces siente que Alejandro cambió de un día para otro, pero en realidad no fue un cambio repentino. Fue un proceso interno acumulado. Pequeñas emociones no expresadas, pequeñas heridas no habladas, pequeños silencios que se fueron sumando hasta convertirse en distancia. Y aquí es donde Sofía necesita inteligencia emocional, no reacción emocional. Porque si ella interpreta el silencio como rechazo inmediato, va a actuar desde el dolor. Y cuando alguien actúa desde el dolor, normalmente empuja más a la otra persona hacia el cierre. Alejandro no necesita presión. Necesita espacio interno para procesar lo que siente. Pero eso no significa que Sofía deba desaparecer, ni sacrificarse, ni quedarse esperando. Significa que debe aprender a observar sin perderse a sí misma en el proceso. Porque hay una gran diferencia entre entender a alguien y justificarlo todo. Sofía puede comprender que Alejandro tiene limitaciones emocionales sin permitir que esas limitaciones definan su valor o su posición en la relación. El error más común es pensar que el silencio se rompe con presión. Pero con hombres como Alejandro, la presión no abre, cierra más. Porque activa su mecanismo de defensa. Y cuando alguien se defiende emocionalmente, no se acerca, se aleja. Lo que Sofía necesita entender es que el silencio de Alejandro no es un mensaje claro de desinterés. Es un lenguaje emocional incompleto. Y no todo lo incompleto se debe interpretar como negativo. A veces, el silencio no es el final de algo, es el intento torpe de alguien que no sabe cómo continuar. Sofía no puede perder algo fundamental en este proceso, su valor. Porque cuando una mujer empieza a intentar descifrar el silencio de Alejandro, puede caer en una trampa emocional muy peligrosa, empezar a olvidarse de sí misma. Dar espacio no significa desaparecer. No significa volverse pequeña. No significa aceptar menos de lo que merece solo porque la otra persona está confundida. El equilibrio es la clave, pero el equilibrio se rompe cuando Sofía empieza a girar alrededor del comportamiento de Alejandro. Alejandro puede estar en su propio proceso interno, sí. Puede estar confundido, sí. Puede estar emocionalmente limitado, sí. Pero nada de eso debería hacer que Sofía se pierda a sí misma en el intento de entenderlo. Porque aquí ocurre algo muy sutil, cuando Sofía reacciona constantemente al silencio de Alejandro, empieza a entregar su poder emocional. Empieza a vivir en función de lo que él hace o deja de hacer. Y sin darse cuenta, su centro deja de ser ella. Sofía empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? ¿Por qué está distante? ¿Qué significa su silencio? Y cada una de esas preguntas, si no se maneja con conciencia, la aleja un poco más de su estabilidad emocional. Pero hay una verdad que Sofía necesita entender con claridad: el silencio de Alejandro no define su valor. Solo define su estado interno. Alejandro puede estar perdido emocionalmente, pero eso no convierte a Sofía en menos valiosa. Puede estar confundido, pero eso no significa que ella deba confundirse también. Puede estar distante, pero eso no significa que ella deba abandonarse a sí misma. El problema es que muchas veces Sofía empieza a interpretar la distancia de Alejandro como un reflejo de su propio valor. Y ahí es donde todo se distorsiona. Porque en realidad, Alejandro no está midiendo su valor. Está lidiando con su incapacidad emocional. Y Sofía, si no tiene cuidado, empieza a cargar con algo que no le pertenece. Por eso es tan importante mantener claridad interna. Sofía puede observar sin perderse.
Puede entender sin justificarse. Puede dar espacio sin vaciarse. Y aquí entra algo poderoso, cuando Sofía deja de reaccionar emocionalmente a cada movimiento de Alejandro, algo cambia en la dinámica. No de forma inmediata, no de forma visible, pero cambia. Porque Alejandro empieza a notar una ausencia diferente. No una ausencia dramática, no una ausencia emocionalmente reactiva, sino una ausencia firme. Una ausencia que no depende del caos, sino de la conciencia. Sofía no necesita explicar su distancia. No necesita justificar su silencio. No necesita anunciar su cambio emocional. El verdadero poder está en la coherencia, no en la explicación. Y lo más importante, Sofía no está aquí para salvar a Alejandro de sí mismo. No está aquí para resolver su mundo interno. No está aquí para cargar con su proceso emocional. Está aquí para mantenerse fiel a sí misma. Porque cuando Sofía empieza a perderse intentando entender a Alejandro, ya no está en una relación, está en una espera emocional. Y la espera emocional desgasta más que la distancia física. El equilibrio real es este: Sofía puede comprender lo que le pasa a Alejandro sin convertirse en víctima de ello. Puede observar su silencio sin interpretarlo como su valor. Puede darle espacio sin abandonarse a sí misma. Y en ese punto, algo cambia profundamente dentro de ella, deja de reaccionar desde la necesidad, y empieza a actuar desde la conciencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Alejandro no siempre es lo que Sofía cree que es. Su orgullo, muchas veces, no es arrogancia ni superioridad, es protección. Es una estructura emocional que construyó con el tiempo para no sentirse vulnerable, para no perder el control, para no mostrarse débil ante el mundo ni ante sí mismo. Pero esa misma armadura que lo protege también lo limita. Porque cuando alguien como Alejandro aprende a esconder lo que siente, termina perdiendo el lenguaje para expresarlo. No es que no tenga emociones, es que no sabe cómo sacarlas sin sentir que se expone demasiado. Sofía muchas veces espera claridad emocional directa, palabras simples, confesiones sinceras y abiertas. Pero Alejandro no siempre opera desde ese nivel de comunicación emocional. A veces ni siquiera tiene claridad interna sobre lo que siente, entonces mucho menos puede expresarlo con precisión. Y aquí es donde ocurre el malentendido más común: Sofía escucha silencio y asume indiferencia. Pero el silencio de Alejandro no siempre es ausencia de emoción. Muchas veces es exceso de emoción mal procesada. Alejandro puede sentir demasiado, pero expresar muy poco. Puede estar lleno internamente, pero vacío de palabras. Y eso crea una desconexión entre lo que vive por dentro y lo que muestra por fuera. Por eso no se puede juzgar a Alejandro únicamente por lo que dice. Porque lo que dice es solo una pequeña parte de su realidad emocional. El verdadero mapa está en sus acciones, en su comportamiento, en sus reacciones cuando Sofía se acerca o se aleja. Sofía necesita aprender a observar sin interpretar de forma automática. Porque cuando interpreta todo desde la emoción, corre el riesgo de distorsionar la realidad. No todo silencio es rechazo. No todo alejamiento es desinterés. No toda frialdad es falta de amor. Pero también hay algo importante que Sofía no debe hacer: intentar forzar la apertura emocional de Alejandro. Porque cuando se empuja a alguien emocionalmente cerrado, no se abre, se cierra más. Alejandro no necesita presión, necesita espacio. No necesita interrogatorios, necesita tiempo interno. No necesita exigencia emocional, necesita seguridad para procesar lo que siente sin sentirse atacado. Sin embargo, eso no significa que Sofía deba quedarse esperando indefinidamente. No significa que deba justificar todo. No significa que deba cargar con el peso emocional de alguien que no sabe expresarse. Porque aquí está la verdad que muchas personas olvidan: entender a alguien no significa sacrificarte por él. Sofía puede comprender que Alejandro tiene limitaciones emocionales sin perder su propia estabilidad. Puede observar su forma de ser sin convertirla en su centro. Puede aceptar su proceso sin dejar de vivir el suyo. Y esto es clave: cuando Sofía deja de presionar emocionalmente a Alejandro, no solo cambia él, también cambia ella.
Porque empieza a salir del estado de reacción constante y entra en un estado de observación consciente. Alejandro no cambia por presión. Cambia cuando él mismo se da cuenta de su propia desconexión. Y ese proceso no puede ser forzado desde afuera. Sofía tiene que aprender a distinguir entre conexión y control. Porque muchas veces lo que parece preocupación puede convertirse en invasión emocional. Y lo que parece distancia puede ser simplemente incapacidad de expresar lo interno. Al final, el orgullo de Alejandro no es el enemigo. Es una defensa. Pero como toda defensa, también tiene un costo, la desconexión emocional. Y Sofía, si quiere mantener claridad, necesita ver más allá de la superficie, sin perderse en el intento de entenderlo. Alejandro no siempre es consciente del impacto que su ausencia genera. Para él, el silencio puede sentirse como control, como distancia necesaria, como una forma de protegerse o de no complicar lo que ya está emocionalmente confuso. Pero para Sofía, ese mismo silencio se vive de otra forma completamente distinta. Se siente como incertidumbre, como pérdida de referencia, como un vacío difícil de interpretar. Y aquí ocurre algo clave que cambia toda la dinámica. El ser humano no valora tanto lo que tiene de forma constante, sino lo que deja de tener. Mientras Sofía estaba presente de manera constante en la vida de Alejandro, muchas cosas se volvían normales. Su atención, su energía, su forma de responder, su disponibilidad emocional, todo eso empezaba a formar parte del entorno. Y cuando algo se vuelve entorno, deja de cuestionarse, deja de analizarse, deja de sentirse como algo especial. Alejandro no lo hacía con mala intención. Simplemente se acostumbraba. Y la costumbre es peligrosa en lo emocional, porque convierte lo valioso en automático. Sofía respondía, estaba presente, se adaptaba, sostenía la conexión. Y desde la perspectiva de Alejandro, eso creaba estabilidad. Pero esa estabilidad también reducía la percepción de valor, porque lo constante deja de generar conciencia emocional. Y entonces llega el punto de ruptura, Sofía empieza a retirarse emocionalmente, no necesariamente con palabras, sino con cambios sutiles. Menos disponibilidad. Menos reacción inmediata. Menos entrega emocional automática. Menos validación constante. Y ahí es donde Alejandro empieza a sentir algo diferente, aunque no lo entienda del todo. Porque ahora ya no hay la misma respuesta inmediata. Ya no hay la misma energía constante. Ya no hay la misma previsibilidad emocional. Y ese cambio rompe la estructura interna a la que estaba acostumbrado. Pero esto no sucede como un golpe directo. No es algo dramático. Es algo silencioso. Un cambio de ritmo. Una variación en la dinámica. Una ausencia progresiva de lo que antes era seguro. Sofía no necesita anunciar nada. No necesita decir me voy a alejar. Porque cuando se anuncia, se convierte en estrategia consciente. Y el impacto emocional real ocurre cuando el cambio es natural, no forzado. Alejandro empieza a notar que ya no tiene el mismo acceso emocional. Que ya no puede anticipar la misma disponibilidad. Que ya no recibe la misma energía sin esfuerzo. Y eso genera una incomodidad interna que no siempre sabe nombrar. No es que Sofía se haya ido completamente. Es que ya no está igual. Y esa diferencia es lo que activa la mente de Alejandro. Porque el ser humano no reacciona tanto a la presencia constante, reacciona a la pérdida de esa presencia. Pero aquí hay algo importante, Sofía no está haciendo esto como manipulación. Está recuperando su equilibrio. Está saliendo de una dinámica donde daba más de lo que recibía sin darse cuenta. Y eso cambia todo. Porque cuando Sofía deja de reaccionar a todo, deja de estar disponible para todo. Deja de validar cada movimiento de Alejandro, empieza a recuperar su centro. Y desde ese nuevo lugar, ya no es la misma versión predecible de antes. Es una versión más consciente, más selectiva, más centrada en sí misma. Alejandro lo siente, aunque no lo exprese. Lo nota, aunque no lo diga. Lo percibe, aunque no lo entienda del todo. Y en ese espacio silencioso,
sin palabras, sin explicaciones largas, sin confrontaciones directas, ocurre el verdadero cambio emocional. No porque alguien lo forzó, sino porque la dinámica dejó de ser la misma. Sofía no solo está cambiando su relación con Alejandro, está cambiando su relación con ella misma. Y eso es lo que realmente tiene impacto, aunque al principio no sea evidente. Porque cuando una mujer deja de buscar validación constante de alguien como Alejandro, deja de girar alrededor de sus respuestas, de su atención, de su silencio, algo profundo empieza a reorganizarse internamente. Alejandro no siempre lo dice, pero lo siente, Sofía ya no reacciona igual. Ya no está emocionalmente disponible de la misma manera. Ya no responde desde la necesidad, sino desde la elección. Y esa diferencia cambia toda la dinámica. Pero lo importante aquí no es lo que Alejandro percibe, es lo que Sofía está construyendo. Sofía empieza a salir del patrón de sobreentrega emocional. Ese patrón donde dar más se confundía con amar más. Donde estar siempre disponible se confundía con ser importante. Donde explicar todo se confundía con ser comprendida. Y en ese proceso, algo cambia en su energía. Ya no está intentando ser entendida todo el tiempo. Ya no está intentando sostener una conexión unilateral. Ya no está tratando de llenar espacios emocionales que no se llenan desde un solo lado. Alejandro, por su parte, empieza a notar una versión diferente de Sofía. No porque ella esté haciendo algo dramático o visible, sino porque su forma de estar en la relación ha cambiado. Ya no es tan predecible. Ya no responde con la misma rapidez emocional. Ya no valida cada movimiento. Ya no está disponible en todo momento como antes. Y eso genera un contraste. Antes, la dinámica era cómoda para Alejandro. Había una estabilidad emocional constante. Había una respuesta casi automática. Había una energía accesible sin esfuerzo. Pero cuando Sofía empieza a retirarse de ese rol, sin drama, sin conflicto, sin explicaciones excesivas, Alejandro empieza a experimentar algo nuevo, vacío emocional donde antes había disponibilidad. Y ese vacío no es pequeño. Es silencioso, pero profundo. Porque lo que cambia no es solo la presencia física o digital de Sofía, es su energía. Ahora Sofía ya no se entrega de la misma forma. Ya no reacciona desde la urgencia emocional. Ya no está intentando sostener algo que no fluye de manera equilibrada. Y aquí es donde ocurre el punto clave, Sofía empieza a volver a sí misma. Deja de medir su valor por la respuesta de Alejandro. Deja de interpretar su silencio como una evaluación personal. Deja de vivir emocionalmente condicionada por lo que él hace o deja de hacer. Y eso la transforma. Porque una Sofía que se elige a sí misma no necesita competir por atención. No necesita forzar claridad emocional. No necesita perseguir respuestas. Empieza a moverse desde un lugar diferente, desde la estabilidad interna. Alejandro puede notar ese cambio, pero no siempre sabe interpretarlo correctamente. Puede sentir distancia, puede sentir pérdida de control emocional, puede sentir desconexión, pero no siempre entiende que lo que cambió no es Sofía, sino su posición dentro de ella. Sofía ya no está reaccionando desde la necesidad. Está actuando desde la conciencia. Y eso cambia todo el lenguaje de la relación. Porque cuando una persona deja de buscar validación externa constante, deja de ser emocionalmente predecible, y empieza a ser emocionalmente autónoma. Y esa autonomía no necesita anunciarse. Se siente. Se nota. Se percibe. Y aunque Alejandro no lo diga, lo impacta más de lo que está dispuesto a admitir. Alejandro y Sofía llegan, sin darse cuenta, a un punto donde ya no se trata solo de lo que sienten, sino de lo que han entendido de sí mismos. Y esa es la parte más incómoda de todo este proceso, el momento en el que las emociones dejan de ser el centro, y empieza a serlo la conciencia. Sofía, después de todo lo vivido, empieza a comprender algo esencial. No puede construir su paz alrededor de la reacción de Alejandro. No puede medir su valor por su atención, ni por su silencio, ni por su distancia. Porque cuando hace eso,
Deja su estabilidad emocional en manos de alguien que ni siquiera está completamente estable consigo mismo. Alejandro no siempre es consciente de esto, pero su forma de estar en la relación ha estado marcada por su propio mundo interno. Un mundo donde sentir demasiado no siempre se traduce en expresar, donde el orgullo a veces actúa como protección, y donde el silencio se convierte en una forma de control emocional involuntario. Pero Sofía ya no está en ese mismo lugar. Empieza a tomar decisiones desde otro nivel. Ya no desde la urgencia emocional, ni desde la necesidad de respuestas inmediatas, sino desde una claridad más profunda. Si algo le quita paz constante, no puede seguir ocupando el mismo espacio en su vida. Y aquí es donde todo cambia. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando alguien vuelve o se va, ocurre cuando tú dejas de esperar algo para poder seguir avanzando. Sofía deja de vivir en función de la posibilidad de que Alejandro reaccione diferente. Deja de interpretar cada silencio como una señal. Deja de analizar cada distancia como un mensaje oculto. Y empieza, lentamente, a reconectarse con su propio centro. Alejandro, por su parte, empieza a enfrentarse a una realidad distinta. Sofía ya no es la misma presencia emocional de antes. Ya no está disponible de forma automática. Ya no responde desde el mismo patrón. Ya no sostiene la dinámica como lo hacía antes. Y eso crea una nueva sensación interna en él, no control, no certeza, no previsibilidad, sino vacío emocional. Pero ese vacío no es algo que Sofía tenga que llenar. Es algo que Alejandro tiene que procesar por sí mismo. Porque aquí está la verdad más importante de todas. No puedes forzar a alguien a entender lo que siente antes de que esté listo para entenderlo. Sofía ya hizo lo único que estaba bajo su control, se eligió a sí misma. Recuperó su energía. Reconstruyó su centro. Dejó de sobreentregarse. Dejó de reaccionar desde la necesidad. Y en ese proceso, sin intención de manipular ni de provocar, su presencia dejó de ser accesible de la misma manera. Alejandro puede sentirlo, puede notarlo, puede incluso cuestionarlo, pero no puede evitarlo. Porque cuando alguien deja de ser emocionalmente predecible, la dinámica cambia inevitablemente. Sofía ya no es la misma persona que se adaptaba constantemente. Ya no es la misma energía que respondía sin límites. Ya no es la misma versión que explicaba todo para ser comprendida. Ahora es alguien que entiende algo mucho más poderoso: no todo lo que se siente necesita ser perseguido. No todo lo que se pierde necesita ser recuperado, no todo lo que se aleja necesita ser retenido. Y Alejandro, aunque no lo diga en voz alta, empieza a sentir la consecuencia de ese cambio. No como castigo. No como juego. Sino como realidad emocional. La versión de Sofía que él conocía ya no existe de la misma forma. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que realmente marca el final de una dinámica, y el inicio de otra completamente diferente.